A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Eso es lo que yo quería. Buenas tardes. Por allá están bailando y por allá están celebrando y por allá están aplaudiendo y por aquí están contentos. Todo el mundo con una sonrisa en el rostro. Lo logramos, Bururu, lo logramos. A la gente le gusta la música. Por encima de la adversidad no puede estar el espíritu de la alegría. Por eso es por lo que no pueden con los pueblos. Por eso es por lo que no los derrumban. Porque los espíritus son más fuertes que el odio, más fuertes que el socialismo. Y sí, hablando de socialismo, pues, además de saludarlos a mi maravillosa audiencia, que sé que me extrañaron, pero bueno, no escapamos de la angustia, no escapamos del cansancio, el agotamiento mental. Y hay que salir un poco del bosque para poder seguir pensando. Y para que el mensaje que estamos enviándole a ustedes no esté cargado de fatalismos, de depresiones, de frustraciones. Hay que salir, dar 4 pasos atrás, pensar, analizar qué es lo que está pasando realmente, cuáles son nuestras posibles salidas y opciones, y bueno, volver y regresar, porque la idea no es engañar ni dar falsas esperanzas. Gracias a todos por los mensajes que me mandaron. Aquí estamos de nuevo ante estos micrófonos en Buen Provecho. Debemos felicitar hoy, no puede pasar por alto, el pueblo de Brasil. Caramba, qué logro, qué felicidad, qué sensación de triunfo y paz. ¿Qué triunfa? Triunfaron los derechos, el derecho al voto y el ejercicio transparente de ese derecho. Celebramos una oficina pública que contó esos votos, es decir, una institución del Estado que es transparente y que solamente se ocupa de garantizar que su voto sea debidamente contado. Una simple oficina pública abierta al público donde cualquier brasilero puede ir y preguntar: ¿cuántos somos? ¿Cuántos están inscritos en este registro electoral permanente? ¿Cuántos brasileros están aptos para votar? ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? Plenamente identificados, porque eso es transparencia. Esa es una institución que no pudo en 16 años tomar por asalto el socialismo de Lula da Silva y de Dilma, así como el Poder Judicial es autónomo. Ese tampoco pudieron tocarlo, porque el día que hubiesen tocado al Poder Judicial y le hubiesen dicho como aquí, manos arriba, salen todos los jueces probos y entran los jueces afectos al régimen, ese día ese pueblo hubiese saltado a las calles. Y no me vengan con la historia de que, ay, sí, los hubiesen matado. Eso es mentira, allá no. Allá esas Fuerzas Armadas, que es una industria militar, que tiene unos niveles elevadísimos para poder ingresar allí y además de exigencia, que están incluso vendiendo piezas de aviones. Búsquenlo, yo los invito, tarea para la casa. ¿Qué es la industria militar brasilera? ¿De qué se ocupa? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Y hagan comparaciones. De verdad, hagan comparaciones y eleven sus niveles de exigencia, porque ustedes pagan los sueldos del primero hasta el último empleado público de este país. Esa felicitación la extiendo a aquellos hombres y mujeres que se cansaron de esos 16 años de robo, de asalto, de coimas, de corrupción, de ese entramado que diseñó Lula da Silva de corruptela, que se llama Lava Jato.
Busquen la investigación. Hay libros escritos, búsquenla, porque es que se les va a parecer mucho al entramado que tiene Venezuela en este momento arruinada, porque fue la corrupción y el silencio ante la corrupción que se hizo cómplice lo que nos ha traído hasta aquí. Felicitaciones al pueblo de Brasil, porque el voto es un derecho. Los derechos están contemplados en ese conjunto de normas que decidieron unos países en algún momento determinado después del genocidio asumir como reglas de convivencia para vivir en paz. Se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y fue redactado y escrito para que los pueblos no pudiesen volver a estar sometidos bajo las garras de las dictaduras. Para que todo Estado que firmara ese acuerdo de convivencia internacional y universal pudieran elegir libremente a sus gobernantes dentro de un sistema de gobierno que se llama democracia. Esa democracia, ese sistema de gobierno, tiene también sus reglas claras: la separación de los poderes públicos del Estado, su independencia y su vigilancia también. Porque en lo que el hombre tiene un poder, lo quiere para sí. Entonces, aunque estemos acordados bajo esas reglas del juego, aun cuando exista un marco legal que nos rija internacional y nacional, siempre tenemos que vigilarnos, porque se deslizan las malas mañas y las malas costumbres del déspota, del dictador, del tirano. Dentro de ese marco legal puede vivir la democracia y podemos vivir todos con diferencias de pensamientos. En la democracia los poderes son intocables. En la democracia hay un tejido institucional que fundamenta a ese país, a esa nación y a sus gentes. Eso pasó en Brasil. Eso no ha podido pasar aquí, porque nuestros poderes fueron asaltados, nuestras instituciones fueron destruidas. Bienvenidos hoy a Buen Provecho. Hoy es lunes. La voz de la diáspora, dirigida por el profesor Tomás Páez, quien estuvo la semana pasada en Colombia y hoy nos trae un programa muy especial. Primero sus vivencias en ese país y luego nuestros invitados, quienes estuvieron con él y quienes nos van a informar qué se prepara en Colombia para la diáspora venezolana que está en ese país. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Hola Tomás. Hola Thaís, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué bueno, te extrañaba mucho. Gracias. Me hacía mucha falta. Yo lo sé. Ustedes también. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tomás? Bueno, te hemos seguido ayer esa tremenda entrevista que te hizo el país de España y, por supuesto, tu viaje a Colombia, que ya lo he reseñado, lo he anunciado acá en el programa. Quisiera que, antes de presentar a nuestros invitados, nos informaras, nos dieras un poco de tu visita, tu viaje que comenzó toda la semana pasada en Colombia, ahora estás en Madrid. ¿Y cuáles fueron tus pareceres, tus encuentros, las decisiones que se están tomando, lo que se está haciendo y cómo esto va a ayudar a nuestros hermanos venezolanos en Colombia? Mira, ahí, gracias. Pero de verdad que vengo cargado de energía, primero porque Latinoamérica se ha comprometido con la libertad, se ha comprometido con la democracia, frontera abierta para atender una realidad cada vez más preocupante, que es la presión que ejercen los venezolanos, la diáspora venezolana, que crece de manera impresionante día a día, hora a hora, segundo a segundo. Los brazos abiertos de Latinoamérica es una muestra, es un ejemplo de cómo se puede y se debe tratar a la diáspora, como hizo Venezuela en algún momento de su vida, mientras fue país de inmigrantes, hasta que comenzó este régimen que lo convirtió en país de emigrantes. Esa es la primera movilidad humana, en entender que hay una cooperación internacional y entonces el mundo también jugando
apoyando a los países que están recibiendo a los venezolanos, fortaleciendo infraestructura, porque cada uno de estos países a su vez tiene un montón de problemas. En el caso de Colombia tiene desplazados, tiene problemas económicos serios, y entonces atender un nuevo problema es una presión grande que requiere el concurso internacional, y de verdad que gracias a ellos, gracias al mundo por el papel que está desempeñando. Fue interesantísimo escuchar al canciller, a los embajadores de Estados Unidos, Ecuador, Perú, a la gente de Migración y Frontera, a la gente de la Universidad del Rosario, el núcleo integrado por Francesca, por los profesores Francesca Pignataro, por Ronald, por la profesora María Clara Roballo, trato de no equivocarme con el apellido, y con nuestro artífice allí, uno de los miembros de la Organización de Venezolanos Chomin, que nos están acompañando hoy. Y la verdad que hay un plan de trabajo que fue una semana intensa, llena de propuestas, llena de iniciativas. Nos reunimos con la Cámara Binacional de Empresarios, nos reunimos con exalcaldes de Bogotá. Digamos, fue una actividad muy intensa de trabajo, y yo creo que es bueno escuchar a quienes han promovido el encuentro y el texto que se llama Retos y Oportunidades de la Movilidad Humana Venezolana en la construcción de una política migratoria colombiana, que yo creo que ya va a ser una política migratoria regional. Y allí empezamos a entender que hay que empezar a desmitificar lo que algunos confunden con el tema migratorio, ¿no? Para decir, migración no es reducción ni deprime los salarios. La migración no resta fuentes de trabajo. La migración no abarrota escuelas y hospitales. La migración no abarrota cárceles, ni la migración pone en riesgo la seguridad nacional. Todo lo contrario, la migración crea empleo, crea también riqueza, crea oportunidades, genera mercado, y la migración no es el problema, es parte de la solución. El problema es una Venezuela deteriorada, y toda la región requiere una Venezuela creciendo, que compre insumos, que genere negocios, etcétera. Entonces, la verdad que vamos a escuchar, preferiría, Thais, escuchar a los artífices de esta estrategia de política nacional y regional. Sí, estamos enlazados con Universidad del Rosario Radio. Ellos están allí, los estamos viendo. Quienes están viendo nuestro chat de YouTube en este momento, Radio Caracas Radio, pueden ver al profesor Tomás Páez y pueden ver a nuestros invitados en este momento. Adelante. Buen día, Thais. Muchísimas gracias por la invitación. En este momento son las 11:14 en Bogotá, mientras que en Caracas ya son las 12:14. Esta pequeña diferencia de hora, pero digamos hay un montón de similitudes, porque mientras nosotros desde Bogotá hablamos de migración, ustedes hacen lo mismo en Caracas. El equipo que nos acompaña hoy es la profesora Francesca Ramos, quien es la directora del observatorio, la profesora María Clara Roballo, quien es nuestra especialista en migraciones, Chomin Las Heras, periodista venezolano y parte del grupo Ávila Montserrat, y quien les habla, Ronald Rodríguez, del Observatorio de Venezuela. Nosotros, en efecto, el pasado 2 de octubre le hicimos llegar al presidente, al gobierno en pleno, empezando por su canciller, la persona que se ha encargado del tema de la migración en Colombia, el informe Retos y Oportunidades de la Movilidad Humana Venezolana en la construcción de una política migratoria de Colombia, el cual ya hemos compartido con Radio Caracas Radio, pero nuevamente a través de las redes sociales van a poder encontrar el link del documento para aquellos que están interesados en descargarlo. También acabamos de compartirles el video que subió la página del Tiempo para que aquellos que están interesados en el tema puedan ver todo el evento, puedan ver las declaraciones, como lo decía Tomás, del canciller, del embajador de los Estados Unidos, del embajador de Ecuador, de Perú, de los altos dignatarios de los organismos multilaterales, particularmente de la OIM y de ACNUR, asimismo las agencias del Estado que manejan el tema, el gerente de Frontera Felipe Muñoz, el director de Migración Colombia Cristian Kruger, y por supuesto la presentación que hicimos nosotros del informe en este evento. Toda esa información ya está en la red y pueden ustedes acceder a ella a través de los links que les estamos compartiendo por Twitter. Así es. Tomás. Bueno, yo creo que sería interesante escuchar del observatorio las ideas que se han elaborado, las discusiones que sostuvimos, a los acuerdos de trabajo que se han venido fijando, por ejemplo, con la Cámara Binacional
colombo-venezolana, ya se está pensando en hacer cosas, iniciativas. Allá hay un resumen de actividades, pero hay otras más en el ámbito local, en el ámbito de la formación, etcétera, etcétera. Yo creo que además la reflexión que ha hecho el Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario está plasmada en un texto, y yo creo que sería interesante que ellos resumieran las ideas fundamentales de ese proyecto, ¿no? Francesca, que aclara. Quien tiene el control es Ronald, allá. Más. En efecto, pues el informe, pues antes de hablar un poco de las ideas, recoge, es el resultado de varios trabajos que ha hecho el Observatorio de Venezuela. Se hizo un evento el 3 de mayo donde se lograron convocar cerca de 80 expertos de diferente orden, a nivel nacional, a nivel institucional, organismos sociales. También se hicieron entrevistas a migrantes y organismos de migrantes, asociaciones de migrantes. Y ahí logramos identificar cerca de 35 problemáticas de trabajo urgente. Obviamente, la idea en que los desarrollamos en este informe es pensando en una política migratoria a largo plazo, una política que requiere ya hoy acciones a corto y mediano plazo. O sea que encontramos 35 problemáticas diferentes y dimos cerca de 135 recomendaciones. Es un documento breve que está está explicado o está de alguna forma dirigido especialmente para tomadores de decisiones. Entonces, pues en él logramos abordar varias temáticas, digamos que de forma general. En la primera parte encontramos unas problemáticas transversales, justamente porque nosotros no tenemos una política migratoria y pues también el fenómeno es nuevo. Entonces esto requiere que empezamos a tener campos de acción novedosos, nuevos, inéditos, que el mismo fenómeno está presentando. Empezamos haciéndole con un hincapié al gobierno, y es justamente que necesitamos no solamente la política migratoria, sino una institución que se encargue directamente de desarrollar tal política migratoria. Aquí tenemos a Migración Colombia, que es un organismo que se ha creado desde el 2012 y que ha crecido de una forma muy rápida, que debemos reconocer. Se ha logrado de alguna forma articular de la mejor manera posible a nivel institucional dentro de las necesidades de migración que se están dando hoy en día. Sin embargo, obviamente una política migratoria va mucho más allá del control, la regularización y el ordenamiento de la migración. Y más aún cuando es con Venezuela, donde compartimos una frontera tan extensa y una serie de características culturales, históricas, políticas también muy particulares. Y pues además Colombia también está inserta hoy en otros flujos migratorios que requieren justamente la política migratoria que no solamente, como digo, vaya en tono a regular estos flujos, sino también a la integración social, pues porque siempre en el observatorio hemos dicho que esta migración no se va a resolver de la noche a la mañana, es un fenómeno que está pensado, creo yo, particularmente dentro de varias décadas, y la política migratoria debe dar cuenta y debe favorecer la integración social de toda esta población venezolana que ha llegado al país en los últimos años. Estamos hablando con María Roballo, ¿sí? Porque no logro verla acá en la pantalla. Ok, ahora sí. Tenemos que ir a una pausa y me llama poderosamente la atención que nos decía que ustedes tienen allí Migración Colombia, que evidentemente se ocupa de una migración normal. La migración de lo que va del año, por darle un término de tiempo, de venezolanos hacia allá, hacia Colombia, no es normal. No es normal ni para Colombia ni para ninguno de los países de la región que están recibiendo a nuestros hermanos venezolanos. Yo quiero dejarle una pregunta al aire porque tenemos que ir a la pausa. ¿De cuántos venezolanos estamos hablando? ¿Cuál es la cifra? Entendiendo que cada cifra es una familia venezolana que ha salido de aquí, que se ha desprendido de los suyos y que se ha desarraigado de su tierra. Ya volvemos, amigos, con más de Buen Provecho. Hoy es lunes de La Voz de la Diáspora con el profesor Tomás Páez. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Y buen provecho. Continuamos, amigos, en Buen Provecho. Estamos conversando en directo con la radio de la Universidad del Rosario allá en Colombia, con nuestros invitados de hoy, Francesca Ramos, Ronald Rodríguez, quien dirige el programa, y María Clara Roballo. Desde ellos están en Bogotá, y desde Madrid el profesor Tomás Páez. Estábamos hablando de estos fenómenos nuevos en Colombia, y bueno, estamos hablando hoy de Colombia, pero no debemos olvidar que también los otros países, nuestros países hermanos de la región, están sufriendo de esta diáspora venezolana que de pronto llegó. ¿Por qué se llama La Voz de la Diáspora este programa, este espacio de cada lunes? Porque el profesor Tomás Páez hace algunos años comenzó a levantar la data. El fenómeno quizás es nuevo para algunos países, pero ya para nosotros los venezolanos es algo con lo que hemos convivido. Hay muchas familias, muchísimas familias desarraigadas aquí en Venezuela. Hay padres que tienen más de 1, 2 o 3 años que no conocen, que no han visto a sus hijos porque no pueden salir de aquí. Hay abuelos que no conocen a sus nietos que han nacido en otras tierras. Eso es uno de los grandes dramas que le está dejando el socialismo chavista a Venezuela. Un drama que ya va a cumplir casi 20 años. Tomás, yo le voy a dejar una pregunta al aire a nuestra invitada. Si tú quisieras complementar, y yo le voy a pedir a Ronald que cuando nuestros invitados estén conversando, los colocamos y ya se identifiquen para que nuestra audiencia desde acá de Venezuela pueda identificarlos. Yo solamente complementaría la pregunta para hacerle a Chomin, que está aquí, el venezolano que está coleado allí, para sí, que nos hable de los esfuerzos que están haciendo los venezolanos, la diáspora venezolana en Colombia, las distintas iniciativas, las distintas organizaciones que se están creando, que además están trabajando conjuntamente con, en este caso, con la Universidad del Rosario. Pero primero que termine la Universidad del Rosario y después que Chomin nos diga qué es lo que están haciendo por allá los venezolanos. Con mucho gusto. Bueno, en cuanto a cifras, como a lo que se referencia la pregunta, pues en Colombia hay tentativamente cerca de 935.000 venezolanos en Colombia, sumado a un estimado de 300.000 retornados. Sin embargo, pues sabemos que no hay un registro en este momento permanente que realmente se acerque mucho más a una realidad de la magnitud de este fenómeno en Colombia, pero digamos que la cifra oficial son cerca de 1.235.000 entre venezolanos, colombo-venezolanos y retornados. Entonces también en nuestro informe hablamos cerca de una migración general de Venezuela cercana al 8.7%, sin embargo en el evento el embajador de Ecuador dio una nueva cifra y esto se llegaría más o menos a cerca de 3 millones de venezolanos que han migrado de Colombia, en donde cerca del 45% hoy está radicado en Colombia. Chomin. Todo para agregar, Okay. Hola Francesca Ramos. Hola Francesca, Buenos bienvenida. días Thais, hola Tomás. Para concluir, digamos, a grandes rasgos, algunas ideas que me parecen de destacar en este evento es que también recibimos una información interesante por parte del gobierno colombiano. Por un lado, el canciller nos contó que finalmente fue designado un enviado especial de Naciones Unidas para coordinar a nivel regional el tema migratorio. Y lo segundo
es que a nivel nacional, es decir, a nivel doméstico en Colombia, se está preparando un documento COMPENS. De pronto, para los que no conocen en Venezuela, este es un documento que debería tener las políticas generales que van a orientar en esa materia a nivel interno el manejo migratorio. Y esto es muy importante porque, como estaba diciendo María Clara, Colombia adolece de una política migratoria que pueda enfrentar este fenómeno de la mejor manera. Nuestra ley migratoria es de hace casi 100 años y requerimos de un marco también regulatorio que ayude efectivamente a articular distintas entidades y ver también cómo va efectivamente a gestionar de una manera adecuada el fenómeno migratorio. Bueno, vamos a hablarles ahorita de la pregunta que nos hacía Tomás respecto a cómo se está organizando la comunidad venezolana en Colombia, y les voy a dar un dato. Si recientemente ACNUR nos informó que ellos tenían registrado alrededor de 48 organizaciones de venezolanos aquí en Colombia, ¿no? Yo no sé si es bueno o malo que haya tantas organizaciones. Bueno, podría pensarse que es una cosa muy atomizada, pero bueno, la realidad es que tenemos ese número de organizaciones que tienen intereses diferentes. Así, hay organizaciones, muchas de ellas están haciendo ayuda humanitaria, organizándose para atender a los compatriotas que siguen llegando desde Venezuela, y otras tienen otros tipos de intereses culturales o de comunicación a través de grupos que están organizados en las redes para ayudarse también, en definitiva. En particular, puedo hacer rápidamente, la organización a la que yo pertenezco se llama Ávila Monserrate, en alusión pues, a las dos montañas que cuidan a las ciudades capitales de nuestros países. Y lo que nosotros buscamos más que todo es influir a nivel de propuestas de políticas públicas y de opinión pública también en la sociedad colombiana. Ese es nuestro principal objetivo, aunque hemos hecho también otras actividades que tienen que ver con la difusión cultural. Hace poco organizamos el Festival de Cine Binacional junto con otras organizaciones de Venezuela que tuvo pues gran éxito aquí. Así que tenemos muchas organizaciones, poco a poco me imagino se irán decantando las cosas y habrá pues un nivel quizá de coordinación entre todas ellas mucho mayor. Chomi, para los venezolanos que te están escuchando en este momento, y tú hablas de varios grupos y que han tomado la decisión o están tomando la decisión de marcharse porque el día a día cada vez es peor el mal vivir en Venezuela, y ese es el motivo por el cual nuestros hermanos están saliendo prácticamente despavoridos acá del país. ¿Cuáles son las recomendaciones al llegar? Viendo que ya hay una organización, ya hay un programa, ya hay un proyecto, ya hay un informe, están trabajando para recibirlos y deben estar trabajando también para mantenerlos allá, porque en algunos programas atrás yo conversaba con la profesora María Teresa Velandre, que es experta, por cierto, en el tema de la frontera colombo-venezolana, profesora que está con nosotros acá todos los jueves y que ahora está en Washington invitada como profesora en una universidad destacada. Ella, les comentábamos entre las dos que, bueno, que los países en sus presupuestos anuales, países normales, no como acá en Venezuela, que no conocemos los presupuestos, no sabemos en qué los gastan porque no hay transparencia en el uso de los recursos públicos ni de la función pública. Esos países tienen su presupuesto, y cuando llega esta avalancha de personas que no estaban presupuestadas, pues entonces esto se convierte en un problema. ¿Cuál es la recomendación para que no lleguen de forma desordenada si tienen que acudir a alguna instancia debido a que la Universidad del Rosario pues ya tiene estos informes y estos estudios? ¿Cuál es el deber ser? ¿Qué es lo que deben hacer los venezolanos que seguramente mientras estamos hablando en este programa a las 12 del mediodía, hora de Caracas, y 11 de la mañana, hora de Bogotá, están cruzando la frontera por los diversos lugares donde se pasa hacia Colombia? Bueno, haces una pregunta un poco difícil de contestar porque, como tú misma lo dices, pues las condiciones en las que la población venezolana está saliendo del país y llegando en un primer término, una primera estación a Colombia, pues son realmente muy difíciles, ¿no? Yo diría, bueno, la primera recomendación es que en la medida de lo posible la gente pudiera ingresar a Colombia con su documentación, con su pasaporte, de manera, por supuesto, legal y regular, porque eso facilitaría mucho luego su estancia y posterior, digamos, asimilación legal en el país, ¿no? Pero sabemos, por eso esto es más un deseo hoy en día, porque sabemos que la gente, o mucha gente, está saliendo
los papeles en regla, ¿no? Entonces, pero es algo fundamental porque en la medida en que la gente esté identificada, pues se facilita mucho luego su absorción, digamos, por el país de acogida. No sé, otra recomendación, pero también entiendo que es muy difícil por la situación que está viviendo Venezuela, es poder venir con ciertos recursos económicos. Mucha gente está llegando pues prácticamente con lo que tiene puesto, y eso dificulta mucho también su integración y las primeras de cambio que tiene que pasar en el país, ¿no? Si vienen sin recursos, pues están totalmente sujetos a que los ayuden, digamos, desde cero, y esa es una situación que no es deseable. Pero el tener Chami, unos pequeños, digamos... Chami, que yo creo que allí el papel que ha jugado y está jugando la cooperación internacional ha sido fundamental, ¿no? Porque no solamente está llegando, la gente no tiene pasaporte, y además ahorita acaban de inventar que van a subir el precio del pasaporte y que tienes que pagarlo en una moneda que no existe, que es el petro. Entonces, digamos que de allí la necesidad de la cooperación internacional que ha jugado muy bien, porque no es solamente llegar, es que mucha gente llega con problemas de no vacuna, es decir, más allá de los papeles, es que llegan sin vacuna, entonces tienes que vacunarlos para impedir que eso se traduzca en una pandemia regional, y eso es una inversión. Entonces, yo creo que una de las conclusiones que salió del evento es esa, es decir, cómo le pedimos apoyo a los organismos internacionales, porque es mucha presión para los países considerados individualmente. Ya Colombia tiene sus propios problemas de desplazados internos por la confrontación vivida a lo largo y para Colombia sería muy difícil de manera aislada, o para Ecuador también de manera aislada, o los 400.000 personas en Perú de manera aislada, resolver este tema. Entonces, la solicitud y la participación de Naciones Unidas, de la OIT, de la cooperación internacional va a ser fundamental para poder atender los requerimientos de los venezolanos, porque del socialismo los ciudadanos no se van, del socialismo la gente huye, ¿no? Y entonces en la huida te vas con lo poco que tienes, con lo poco que es posible cambiar. Digo que es un poco la confrontación, la realidad que tienen que confrontar los venezolanos y todo inmigrante que huye del socialismo. Tienes toda la razón, y creo que la línea estratégica que ha adoptado el gobierno colombiano ha sido justamente internacionalizar el tema migratorio venezolano, y en este sentido su canciller en estas primeras semanas de gobierno se ha movido de manera muy ágil, y yo diría que bastante eficiente, para conseguir algunas cosas a nivel internacional. Ha estado en la ONU, ha estado en Europa, en la OEA han conseguido la designación de delegado especial de las Naciones Unidas para que coordine el tema. Se ha planteado el tema de la creación de un fondo humanitario que ayudaría justamente a paliar todos estos problemas de fondos para atender temas de educación y de sanidad que tú muy bien has adelantado. Yo solamente una cosa es, en el informe encontramos 35 campos de acción, pero no son temas resueltos, justamente son campos por hacer. Entonces, pues todavía no hay unos protocolos claros donde puede llegar el migrante y cómo puede integrarse en Colombia. Las recomendaciones que hemos escuchado, pues por un lado lo decía Tomás, es el tema de salubridad. El Ministerio de Salud ha recomendado que las personas que tengan ciertos malestares de alguna forma que puedan relacionarse con temas como sarampión, hepatitis, pues que se queden un poco en Venezuela y esperen de alguna forma pasar justamente todo este momento de salubridad, por así decirlo, porque también entendemos que muchos de los venezolanos están migrando justamente por estas condiciones de salud. Entonces digamos que el Ministerio de Salud ha dicho algunas cosas, y es que si hay fiebres, si hay gripas, que esperen un poco pasar este momento antes de cruzar la frontera, porque en efecto el tema se está convirtiendo en un problema de salud pública. Por otro lado, pues hemos encontrado que muchos migrantes lo están haciendo están tomando la decisión de migrar sin enterarse muy bien cuáles son las condiciones climáticas, cuáles son las condiciones también culturales en Colombia. Si bien tenemos muchas similitudes, los dos países no operan de la misma manera. Y pues, por ejemplo, encontramos el fenómeno de los migrantes caminantes, que han tenido que pasar situaciones muy complicadas justamente porque no vienen preparados con
la ropa, los zapatos, y pues se tienen que enfrentar a situaciones de páramos en donde realmente pues incluso ha habido muertos por hipotermia. Entonces creemos que justamente la decisión de migrar no es fácil, y si bien todavía no hay instituciones que puedan ser canales efectivos de esta información requerida, pues sí hay algunas redes. Entonces como que exhortamos a los migrantes o los potenciales migrantes primero que se informen muy bien, que de alguna forma definan hacia dónde quieren ir, y pues de alguna forma eso los prepararía mucho más dentro del proceso migratorio, que no es nada fácil. A eso me refería, María Clara, cuando preguntaba a Txomin cuáles son las recomendaciones, porque en el informe que estabas enumerando habían unas recomendaciones, y eso es muy importante. Personas que también salen de aquí huyendo porque son enfermos crónicos, no tienen medicamentos, tanto adultos como niños. Entonces, sería una recomendación también importante para el Ministerio de Salud que los llamaran para que se registraran allí. Es una sugerencia que les hago, porque puedes tener cualquier enfermedad. Hipertensión no se consigue en Venezuela, no desde ahora, hace muchos años, 3, 4 años, las pastillas, los medicamentos para la hipertensión. Incluso en los hospitales públicos no existen insumos médicos para atender a estos pacientes cuando van buscando. Entonces, ese, como bien dices, es uno de los motivos por los cuales están cruzando la frontera desesperados. Padres con niños enfermos y enfermos crónicos buscando medicamentos. Eso también podría ser una recomendación para llevar una data y para que se registre en el Ministerio de la Sanidad, porque seguramente dirán muchos, no tienen con qué comprarlos, pero muchos venezolanos seguramente, nosotros lo vivimos aquí en Radio Caracas Radio, no piden donaciones de medicamentos, sino que nos piden quien los tenga, incluso usados, para comprarlos. Vamos a una pausa, amigos, y volvemos con este interesantísimo programa. Estamos conectados con la Universidad del Rosario, con nuestros invitados de hoy, María Clara Roballo, Francesca Ramos y nuestro hermano venezolano allá, Txomin, con quien no hablamos desde diciembre, Txomin. Teníamos varios meses sin conversar. El profesor Tomás Páez, desde Madrid, quien ha escrito, quien lleva la data, la información y quien se mueve por el mundo conectando a nuestros hermanos venezolanos en el exterior. Ya volvemos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Margaret Thatcher. Las señales del socialismo apuntan hacia abajo, hacia menos libertad, menos prosperidad, más embrollo, más fracaso. Si lo seguimos a su destino, llevarán a esta nación a la bancarrota. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Continuamos, amigos, acá en Buen Provecho. Estamos conversando directamente desde la Universidad del Rosario, Ronald Ramos, y todavía no los vemos en la plataforma digital, en el canal de YouTube, pero desde allí pueden ver a nuestros invitados de hoy, María Clara Roballo, Francesca Ramos, Txomin Las Heras y quien dirige el programa, Ronald Ramos, de la Universidad del Rosario. No sé si ya están aquí, los tenemos aquí en la línea. Ok. Bueno, Ronald, has hablado poco o casi nada. ¿Qué tienes que decirnos de allá? Todo lo que estás escuchando y todo lo que puedas informarnos sobre este importantísimo reto y oportunidades de la movilidad humana venezolana en la construcción de una política migratoria colombiana, cómo se desenvuelve, cómo lo han recibido y sobre todo afecta, es algo que tenemos que tocar, Tomás, en algún momento determinado. ¿Cómo se sienten los colombianos ante esta avalancha de venezolanos que están entrando? Las cosas ahora son al revés. Nosotros hemos vivido toda la vida, hemos crecido con nuestros hermanos colombianos aquí en Venezuela.
ahora incluso ellos, los colombianos que estuvieron aquí durante muchos años, también se están regresando. ¿Cómo es ese recibimiento? ¿Cómo lo sostiene? ¿Y cómo lo registra este informe que ustedes están planteando? Bueno, Thais, yo creo que en primera instancia recurriría a las palabras que el canciller presentó en este, digamos, en el evento como tal, cuando le entregamos el informe, y hay dos grandes mensajes. Creo que el mensaje más importante, lamentablemente, quedó un poco opacado por los medios de comunicación, porque se preocuparon más por el segundo mensaje, que también les explicaré, pero primero concentrémonos en la coordinación de los diferentes elementos o de los diferentes países que manejamos el tema migratorio. El canciller hizo un llamado bastante fuerte a los cancilleres, a los embajadores que estaban presentes, al embajador particularmente de Ecuador y el embajador de Perú, para que se generara una especie de coordinación entre los tres países para el manejo de la migración venezolana, y creo que esto es fundamental porque él busca que desde ahí se construya una base con la cual discutir en adelante y ya a nivel regional el tema migratorio, que hayan políticas homogéneas en los tres países, políticas que se coordinen para no generar tapones, para que Colombia no termine convertido en un estado tapón, pero fundamentalmente para que ninguno de los países pueda llegar a tener una sobrecarga, sino que se haga una gestión humana de la migración, y donde ese mínimo se ha pactado entre los tres países. Incluso anunció que el próximo 15 iba a estar en Perú acompañando la elección del secretario de la CAN, y después de regreso iba a pasar por Quito, es decir, continuar con un ejercicio fuerte de coordinación, y creo que fue lo más importante de su mensaje. Tal vez se quedó un poco opaco porque él presentó una serie de escenarios, y en el marco de esos escenarios él advirtió que esto es parte de un proceso que hace el Estado colombiano para entender y para manejar la lógica de la migración al año 2021, que es básicamente el último año que realmente estaría en ejercicio el gobierno de Iván Duque. Y dentro de sus proyecciones hablaba que si las cosas continúan como va, es decir, en el escenario base, podríamos estar recibiendo en Colombia aproximadamente 2.166.000 venezolanos. Si las cosas mejoran, es decir, si las cosas en Venezuela empiezan a tomar un mejor tono, podríamos estar hablando de 1.850.000 venezolanos en territorio colombiano, pero que si las cosas se deterioran rápidamente, estaríamos hablando de 4 millones de venezolanos únicamente en territorio colombiano. E incluso hizo una serie de aproximaciones y se calculaba que si las cosas continuaban como fue de abril a agosto de este año, al final de este año, del 2018, habrían salido de Venezuela aproximadamente 4 millones de venezolanos dentro de los cálculos que evalúa el Estado colombiano. Y esto pues obviamente tiene unas repercusiones para el Estado colombiano. En el escenario base esto nos costaría algo así como 4.133 millones de dólares. En el mejor de los escenarios, es decir, que la situación mejora en Venezuela, nos costaría 3.415 millones de dólares, pero en el peor de los escenarios sería algo así como 8.856 millones de dólares. Y obviamente pues eso tensiona al Estado colombiano, y eso la atención se centró un poco ahí. Esto refleja aproximadamente un 10,5% del presupuesto nacional colombiano, y de inmediato uno lo veía por redes sociales, se presentaron varias preocupaciones respecto al costo de lo que significaría la migración venezolana. Pero como lo hablábamos con Tomás, y quiero pues pasarle la batuta a Tomás, porque en efecto estos son los costos, pero lo que no hemos podido medir es los beneficios que también trae la migración. Acepto el reto, ¿no? Porque es que yo creo que además la reflexión que se ha hecho es una es cómo reaccionamos frente a la movilización enorme, al éxodo enorme, masivo y en corto tiempo. Pero la otra es cómo convertimos esto en una oportunidad, como lo dice el propio texto, en una oportunidad para reconstruir y para apoyarnos. Nosotros necesitamos recuperar los niveles que habíamos alcanzado de comercio binacional e incluso superarlo más allá de los 7.000 millones de dólares, que hoy están en, no sé, en unos escasos 500 millones de dólares, y además que la gente tiene que cobrarlo cash porque el gobierno venezolano se ha transformado en mala paga. Entonces, pero los venezolanos que están llegando están invirtiendo, digamos, los venezolanos, hay cadenas en distintos sectores, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la alimentación, en el ámbito de las energías, en el ámbito de la creación cultural, en el ámbito de la alimentación, que están haciendo, y eso significa que están haciendo los venezolanos, eso significa creación de riqueza, empleo, democracia. Al mismo tiempo, ese millón de venezolanos que está llegando, que son distintos, es plural.
hay algunos que caminan, otros que se han instalado, otros que retornan vía familia a Cali, a Medellín. Hay temas de emprendedores muy fuertes en Medellín. Entonces, no podemos generalizar, pero todos esos venezolanos comen, invierten, crean, y eso hay que ponerlo en el haber de la ecuación, ¿no? Hay un deber que es el costo que esto significa y la inversión que significa para el gobierno colombiano, que además tiene que atender a los propios ciudadanos que han sido desplazados y que viven en situación de pobreza, y además atender en esta nueva dimensión. Pero del otro lado está el aporte que hacen los venezolanos cuando compran, pagan impuestos, trabajan e invierten, que son números importantes. En el caso petrolero, por ejemplo, ha sido un número muy importante en la contribución que ha hecho el know-how de los venezolanos en esta área, ¿no? Entonces, digo, esto es compensa inversión o no inversión. Yo creo que ahí lo que se trata es de cómo recuperamos el crecimiento de Venezuela para poder seguir haciendo negocios, y una de las cosas que se planteó es que esto no se le puede dejar solo en las manos al Estado colombiano. Tiene que participar el sector privado, las organizaciones, las universidades colombianas, pero también las venezolanas. Digamos, es necesario movilizar al empresariado, es necesario movilizar a la sociedad civil, incluso la regional, la más cercana, la más próxima, la fronteriza, como es el caso del Táchira, Apure, etcétera, para poder ir pensando ya en mecanismos que nos permitan, cuando logremos salir del socialismo del siglo XXI, para poder iniciar el proceso de recuperación que sea beneficioso para ambos países. Y allí la diáspora tiene un papel. Eso les iba a decir a Tomás y a Ronald. Bueno, Ronald nos daba las cifras son escalofriantes, ¿no? Los montos de cómo ha impactado, eso es un impacto en la economía de Colombia tremendo, para un país organizado, para un país que rinde cuentas en el uso de esos dineros. Pero, bueno, la cifra de si la situación se deteriora. Bueno, yo quiero decirles a ustedes que el chavismo y Nicolás Maduro están atornillados, como decimos aquí nosotros en Venezuela. Eso significa, atornillarse significa que no se van. Y ellos lo han dicho, ni por las buenas ni por las malas. Se les han dado todas las opciones. Nos han negado los caminos democráticos, como el referéndum revocatorio, las elecciones regionales en el 2016. Siguen obstaculizando la solicitud, el clamor, la súplica de la sociedad venezolana y de las clases políticas de renovar el CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, con rectores imparciales para que ellos se midan en unas elecciones libres. Eso también se ha negado. Entonces, bueno, lo digo para que lo tengan como un escenario cuando están sacando las cuentas y cuando están determinando si esto mejora o si se deteriora. Tenemos que ir a una pausa, amigos, y ya volvemos con nuestro último espacio en este programa maravilloso que tenemos con nuestros hermanos colombianos allá en Bogotá, desde la Universidad del Rosario. Estamos hablando con María Clara Roballo, estamos hablando con Francesca Ramos, con nuestro hermano venezolano Chomin Las Heras y Ronald Ramos, de allá de la Universidad del Rosario, la radio de la Universidad del Rosario, que está conectado con nosotros acá, Radio Caracas Radio. Ya volvemos. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues la mayor variedad de hortalizas, verduras y frutas frescas al mejor precio de Caracas, y puedes pagar con punto de venta o efectivo. Prueba y comprueba. Lo que buscas lo tienes los viernes y sábados en la urbanización Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Y buen provecho. Estamos conectados con la radio de la Universidad del Rosario allá en Bogotá. Queremos saludarlos con todo cariño y nuestro agradecimiento por recibir a nuestros hermanos venezolanos allá en Colombia y en todas las ciudades de ese hermano país. Nos están viendo y escuchando a través de la plataforma digital rcr.tv, a través del canal de YouTube, donde el chat está muy activo. Saludamos a quienes nos ven desde que comenzó el programa vía Periscope, y también puede ver los estudios de radio, la radio de la Universidad del Rosario. Tenemos nuestra plataforma digital con el Dilo, y bueno, no ha habido tiempo para recibir las llamadas telefónicas porque tenemos muchos invitados. 2 minutos para despedir. Me gustaría un mensaje de cada uno de nuestros invitados, comenzando por María Clara Roballo, luego Francesca, Chomin y Ronald, y cierra nuestro queridísimo Tomás Páez. Bueno, yo quería decir que justamente Colombia está en un momento muy importante de su política interna e internacional. Y es el gran desafío de construir una política migratoria, y pues que esto va mucho más allá de las posibilidades del Estado. Para esto, uno de sus grandes desafíos es el concierto justamente del sector privado, de los medios de comunicación, la academia y múltiples sectores sociales, pues porque ese es un tema social que atraviesa múltiples fibras de la sociedad colombiana y venezolana, y requiere el concierto de varios actores. Además de este desafío a nivel nacional y oportunidad, como bien ha dicho Páez, es muy importante resaltar la necesidad de un manejo colectivo por parte de América Latina ante el fenómeno migratorio venezolano, justamente para que la región, no solamente los países de manera individual, sino la región como tal, aprenda a sacar, digamos, las mejores experiencias de esta migración que, como ha dicho Tomás, es diversa. Y eso es muy importante, porque a veces nos quedamos solamente pensando que la migración son los caminantes, y la migración es una parte de caminantes, pero tenemos también una migración de emprendedores, una migración de profesionales, una migración diversa que requiere de un manejo adecuado. Bueno, yo quería felicitar al Observatorio de Venezuela por este documento de investigación que han hecho y que entregaron a las autoridades colombianas, porque es un documento hecho con una visión, digamos, muy progresista, en línea con lo más moderno que hoy en el mundo se ha venido estudiando y acometiendo. Lo decía Tomás cuando estuvo acá en la Universidad del Rosario, y lo decía en varias de las conversaciones. Esta es una oportunidad. Si bien la migración se nos ha presentado como un problema, la respuesta es la oportunidad para que América Latina le enseñe al mundo que nosotros podemos tramitar nuestros problemas de forma muchísimo más adecuada que incluso los europeos y los norteamericanos. Ya lo hicimos una vez. Nuestras fronteras no las fijamos a partir de la sangre, como sí lo hicieron los europeos. Nuestras fronteras fueron a partir del derecho y la negociación, y ahora con el fenómeno migratorio tenemos la segunda oportunidad de hacerlo, y tenemos que hacerlo con orgullo. Y obviamente pues esto requiere un esfuerzo de los países que los estamos recibiendo, pero también de los venezolanos que están saliendo. Hay que entender cómo funcionan cada uno de estos países, cómo funcionan sus legalidades, para que no terminemos en problemas que no vienen al caso. Entre más logremos una integración de las dos partes, será mejor tanto para Colombia como para Venezuela. Tomás. A ver, yo agradezco desde el corazón, desde el alma, toda la respuesta positiva que ha dado Latinoamérica y Colombia como punto, como nodo, como eje central, como el epicentro de este proceso. Yo creo que los venezolanos tenemos allí mucho que agradecer, mucho que aportar, pero sobre todo eso, lo que ustedes han venido haciendo allí desde la Universidad del Rosario, pensando qué es lo que hay que hacer, llevan años pensando en el tema Venezuela, pensando en el tema de la integración. Por ello le doy las gracias a Ronald Ramírez, a Rodríguez, por el apellido, por Ramírez. No es que nosotros tenemos tendencia a equivocarnos, a Francesca, a María Clara y al Chomin, que está allí trabajando articulando a Colombia y Venezuela en ese esfuerzo por recuperar el proceso de integración latinoamericano, como bien dice Francesca. Esta es una oportunidad enorme para liderar el proceso de integración regional.
Bueno, yo me sumo al agradecimiento del profesor Tomás Páez, también le agradezco a María Clara Roballo, a Francesca Ramos, a Chomin Las Heras y a Ronald Ramos por haber estado con nosotros hoy en Buen Provecho. Quiero despedir este programa con una cita de la carátula del informe Retos y oportunidades de la movilidad humana venezolana en la construcción de una política migratoria colombiana. Esto no es una frontera. Esto es un río, Universidad del Rosario. Gracias, amigos, por estar con nosotros hoy en el programa y gracias a ustedes, nuestra maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Hemos llegado a ustedes gracias a la Dirección General de la Estación, a cargo de Jaime Nestares, quien con mucho pulso, con mucho músculo y con mucha paciencia logró poner al aire otra vez a Radio Caracas desde el sábado. Miren que es cuesta arriba tener a Radio Caracas al aire ante esta adversidad que confrontamos todos los días. Quiero decirles que llegamos también a la gerencia, gracias a la gerencia de producción a cargo de Willy Zarcaya. En la producción de este programa, Juliet Córdoba. En los controles, César González. Hoy estuvimos para ustedes, como cada lunes, el profesor Tomás Páez y quien les habla, Thaís Peñalver. Un saludo a nuestros hermanos colombianos en Bogotá que nos están escuchando, gracias a la Universidad del Rosario, a la radio de la Universidad del Rosario y a ustedes, amigos. Buen provecho y muy buenas tardes. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR